Muy bien. La corriente libertadora del sur y el protectorado de San Martín, semana 3 y semana 4, lo tenemos en el día de hoy para poder trabajar. Entonces, en la corriente libertadora del sur, vamos viendo antecedentes que del año 1914 hasta el 17, San Martín va a formar un ejército ya desde Argentina, ya un joven que había, digamos, el de nacimiento argentino, ya en Yapeyú, en el cual él había nombrado, digamos, o fue nombrado como gobernador, ¿ya? Para una estrategia. De tal manera que esa estrategia, ellos quisieron llegar al Perú porque el objetivo es la libertad del virreinato del Perú, ya que ahí había la mayor concentración del ejército realista o ejército español, ¿no? Realista o español. Entonces, tratan de ir por, digamos, por el Alto Perú y ven que el Alto Perú tiene mucha concentración del ejército realista. Siendo así, él no decide ir por el Alto Perú y él insiste ir por otro lugar. O dicho de otra manera, toma otra ruta del cual es Chile. Entonces, en Chile hay poca concentración de realistas que él entiende para ese entonces. Entonces, para el año 1917 llega a Chile, entonces en dirección, digamos, de este a oeste, ¿ya? Llega a Chile y para pasar al Perú logra liberar Chile. Quiere decir que busca la independencia de Chile y asimismo tener mayor apoyo. Entonces logra conseguir en Chile bajo varias batallas como la batalla de Chacabuco, la batalla de Maipú, ¿ya? Para finalmente pasar hacia el Perú, ¿no? Por la expedición del mar. Entonces, bueno, ahí ya vemos cómo él muere, ¿no? Finalmente en el año 1850, ¿no? Eso es posterior. Entonces, las campañas a Chile fueron de la siguiente manera. Después de haber formado el ejército, ya se da un paso por los Andes. Finalmente, en el año 1917, va a tener una batalla donde él va, digamos, va a tener una batalla muy importante. Muchos dicen la batalla más importante, tal vez, de la batalla de Chile, es la batalla de Chacabuco, ¿no? Que va a ser un paso muy importante, aunque posteriormente va a tener, digamos, una derrota, ya a cargo de Mariano Osorio, ya en la batalla de Cancha Rayada, va a tener una derrota, pero eso no ha significado mucho, ya que la batalla de Chacabuco había sido un momento muy fulminante, podríamos decir, de tal manera que eso va a dar un gran pase para la independencia de Chile. Y con la batalla de Maipú, el año 1818, finalmente se consolida, se sella para la independencia de Chile, ¿no? Podríamos ver nosotros. Ahora, si nosotros hemos llevado la clase de la independencia del Perú, y sobre todo hablando de la corriente libertadora del norte, en la corriente libertadora del norte habíamos visto que las batallas, digamos, la más importante que hemos tenido, ¿ya? Son varias en la corriente libertadora del norte, pero las dos más importantes eran la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. Si bien es cierto, se consolida una gran victoria en la batalla de Ayacucho, la batalla de Junín fue la más importante, ya que ahí se logra, digamos, debilitar bastante al ejército realista. Y digamos, como un estocada final fue la batalla de Ayacucho. De la misma manera, la batalla de Chacabuco es una de las más importantes y la batalla de Maipú tampoco decir menos importante, pero ya una batalla donde finalmente se sella la independencia de Chile. Con ese, o digamos, esa campaña que se va a dar, entonces la unión de los ejércitos argentinos y chilenos, finalmente ya va a haber digamos, una gran unión, ya unidad, para seguir el ruta o el objetivo principal, liberar al Perú, al virreinato del Perú. En ese sentido, en el año 1818 se va a nombrar, y mismo después de la consolidación, ya se nombra director supremo, ¿ya? Al general Bernardo O'Higgins. Entonces, con él y otros más se va a empezar a hacer posteriormente las expediciones hacia el Perú. Estas expediciones estuvo dirigida en su primer momento por Alejandro Cochrane, quien organizó dos viajes desde Chile a Perú. ¿Cuál fue el objetivo? Primero, difundir digamos, anunciar, ¿no? Como lo conoce ahí tal vez el tema de la prédica independentista, y reconocer el territorio enemigo y construir objetivos, digamos, principales. Estas dos expediciones
La primera fue en el año 1819 y la segunda en el mismo año, pero una fue en enero y el otro fue en septiembre, ¿no? Del año 1819. Entonces, se dice que en la expedición se va a un desembarcamiento en el Callao, en Huacho, Huaura, más tarde en Paita. En la segunda expedición ya logran el desembarcamiento o logran llegar lo que es a Pisco, ¿no? Sobre todo Pisco es el lugar que se van a con una gran concentración. ¿Ya? Entonces, en esa gran concentración que se va a Pisco, finalmente llegan hasta el norte, hasta Guayaquil las dos expediciones. Estas dos expediciones que llegan tienen el objetivo de reconocer el territorio y finalmente no van a tener también lo que es algunos, digamos, reuniones, ya en el segundo viaje, sobre todo de San Martín, ya llegando a Pisco, ¿ya? Y eso es lo que se considera San Martín ya en Pisco. San Martín entonces en Pisco, en el año 1820, año siguiente, se da una conferencia de Miraflores, que así se conoce, porque él va a tener una reunión entre San Martín y el virrey de ese entonces, el virrey Pezuela. ¿Ya? Entonces, para eso ya se había dado, ¿no?, mucho auge, mucho difusión, lo que se dice, ¿no?, de la independencia. Entonces, para eso consideraríamos a los próceres de la independencia, podríamos considerar a los precursores de la independencia. Si habláramos de próceres, estaríamos hablando a Hipólito Unanue, podríamos hablar de Toribio Rey de Mendoza, ¿no?, con sus ideologías. Si hablamos de próceres, ¿no?, gente de lucha, podríamos hablar de Tupac Amaru II, podríamos hablar de Antonio de Cela, podríamos hablar del caso de Juan Santos Atahualpa, Tupac Katari y otros más, ¿no? Pero con todos esos movimientos que se habían dado de independentistas, ya se va a lograr tener una reunión y finalmente dicen, ¿no?, en esa reunión que se logra, logran discutir qué tipo de gobierno de verdad debería estar en el Perú. Entonces, desde ahí ya comienza donde San Martín no quiere una independencia necesariamente como lo vamos a entender o como lo cual lo tenemos. Lo que San Martín más o menos quiere es que no se ve digamos, esa crueldad, ya, ese absolutismo extremo, ya, de las monarquías y tantas cosas, ¿no?, que están haciendo los abusos, ¿no?, con la reforma borbónica, de eso de controlar, de llevarse las riquezas, de esclavizar o de pagar un mínimo, o sea, tantas cosas de que los abusos que había, ¿no? Entonces, él dice no. Ya en Europa había nacido el movimiento de eso, la libertad, desde los años 1700, y Estados Unidos ya había conseguido su independencia. O sea, había ciertos, digamos, partes de la historia, o ya había ocurrido pensamientos filosóficos de la Ilustración, de Rousseau, de Montesquieu, y muchos otros que habían aportado a nivel mundial. Entonces, sobre todo en Europa. Y el caso de Bolívar y el caso de San Martín habían sido instruidos allá en Europa, ¿no? De los cuales eso es el modelo que ellos tienen. Muy bien, ahora sí me centro. ¿Cuál es el tipo de gobierno que van a discutir entre ambos? Entonces, San Martín propone que debería ser lo más conveniente para el Perú una monarquía constitucional. Y eso es lo que más adelante lo vamos a ver, ya, ya monarquía. O sea que si un presidente, un líder, un príncipe, un rey todavía sigue gobernando, ¿no?, de España o europeo, pero que reconozca también los derechos digamos, del ciudadano a base de lo que sería una constitución, a base de lo que sería tal vez reconocimiento de sus derechos, que haya tenga una representación legislativa, ¿ya? Desde el modelo de Montesquieu que decía, ¿no?, los tres poderes divididos. Entonces el poder legislativo para él no debería estar un presidente, para él debería ser un rey. En el poder, perdón, ejecutivo, en el legislativo debería estar un senado o algo así, ¿no? Si él tenía más o menos ese pensamiento, no era el pensamiento de república necesariamente, sino monarquía constitucional. Y esa es la que discuten a no ponerse de acuerdo, porque obviamente el caso del rey Pezuela y los demás, la Serna, todos tienen un modelo, ellos querían una monarquía pues absoluta, ¿no?, donde los reyes de España tenían el control total. Ya, eso es un tema que no se ponen de acuerdo, ¿no? Eso se llama la conferencia de Miraflores. Más adelante va a haber una expedición fuerte,
hacia el centro del Perú o la Sierra Central. En esa expedición que va, cubre los lugares, por ejemplo, Huamanga, Huancayo, Jauja, Tarma, va a haber un tema de disputa, de peleas en esta corriente libertadora del sur, de tal manera que se va a desarrollar una gran batalla en, en Cerro de Pasco. En esa batalla que se va a dar en el año 1820, van a debilitar bastante, ¿ya? Debilitan mucho a lo que va a ser al ejército realista. Y no confundir, porque Bolívar también hizo una expedición a la Sierra Central y también llegó a Pasco y se desarrolló la Pampa de Junín. Es muy parecido, ¿no? El toma de Rancas. Aquí también. No, pero esto es diferente. Esto es en el año 1820, el caso de Bolívar fue en 1824. ¿Ya? Entonces regresamos aquí a la corriente libertadora del sur. Entonces, en estas expediciones grandes, la expedición conocida Álvarez Arenales, entonces han tenido una victoria muy importante, ¿no? En el año 1820, en diciembre. Entonces, eso ha sido algo muy bueno, ya que después de esto se va, digamos, trasladar a Huaura, se van a trasladar a Huacho, y desde ahí se van a tratar de, digamos, de hacer los gritos de independencia, ¿ya? Allá de Huaura. Y desde allá, ¿no? Van a empezar, digamos, a difundir esos modelos de independencia, ¿no? Ya, entonces ahí van a crear la Lambayeque, la independencia de Trujillo, ¿ya? Y más adelante, en medio de esos, digamos, con buenos resultados que está obteniendo San Martín y los otros, los aliados también peruanos, digamos, chilenos, todos los que están, entonces se va a dar un gran motín, conocido como el motín de Asnapuquio, ya en enero del año 1821, o sea, al mes siguiente. En este motín de Asnapuquio, consideran que Pezuela ha perdido fuerza y no está llevando bien. Entonces van a nombrar un nuevo representante del reinado de España, aquí en el Perú. Y destituyen a Pezuela, es un golpe de Estado, ¿ya? Destituyen a Pezuela y finalmente la Serna es quien va a tomar el liderazgo. Es ahora el virrey, ¿no? Del virrey del virreinato del Perú, ahora ya no es Pezuela, ahora sería la Serna. Entonces, a partir de ya ¿no? Va a haber algunos cambios que va a continuar la Serna. Ya como habían gritos de independencia, ¿no? De que había tomado bastante victorias y bastante, digamos, acogida. El caso de San Martín había teniendo muchas estrategias. Finalmente se van a trasladar a Lima. Después de esa gran victoria de Cerro de Pasco, después de llegar al norte de Trujillo, La Libertad, ya buscando todo eso del Lambayeque, toda esa parte, digamos, viendo La Libertad, se van a trasladar a Lima. Y para eso se sobreentiende que ya de Lima, al ver que los otros habían perdido fuerza, ya también de Lima se retira, ¿no? Se van a retirar los realistas y se van a la Sierra Central. Entonces, de ese debilitamiento ven que digamos, aproximadamente el 12 de julio, ellos hacen su ingreso, ¿no? San Martín y un ejército, y hacen, digamos, con muchos líderes, ya que habían sido próceres de aquí, considerados los próceres de la independencia, de ese grupo de intelectuales que habían estado en las universidades, ¿no? La de San Marcos, esos grandes intelectuales que habían hecho su publicación en el diario Mercurio, esos grandes intelectuales, filósofos como Toribio Reyes Mendoza, intelectuales como Hipólito Unanue, Ribagüero, ¿no? Esos grandes personajes ingresan, ¿ya? Y juntos con muchos de ellos, ya reunidos en una reunión llamado Cabildo Abierto, que así se conocía en esos años, en ese Cabildo Abierto, finalmente se van a establecer la redacción del Acta de la Independencia, que posteriormente, para el año 1800, perdón, posteriormente para el mismo año, sería para la fecha del 28 de julio, unos 13 días después, se va a proclamar la independencia. Ya se hace el anuncio de la redacción del acta. Entonces ahí algunos dicen, no, ya en Guaura ya se había dado lo que era el grito de la libertad en base de las derrotas que habían sido en la Sierra Central.
Y no solamente Pasco, ¿no? Sino las derrotas que también habían dado allá en Tarma, alguna derrota que habían hecho también allá en Pasco, en Jauja, ya en Guaura, que van a tener digamos, un cuartel, ya se van a la Libertad, se van a Lambayeque, ya finalmente llegan a Tarma. O sea, y entonces los realistas pierden que en el norte y hacia, digamos, Lima han perdido fuerza y van a una concentración toda la Sierra Central, ¿no? Donde posteriormente va a continuar las luchas todavía con Bolívar a partir del año 1823, 24. ¿Ya? Muy bien, entonces eso es lo que más o menos se va viendo, cómo ya se da el ingreso a Lima. ¿Ya? Y después ya se conoce como el protectorado, ¿no? Muy bien. Hasta aquí, por favor, vamos a ver unas preguntas importantes. Vamos a ver las preguntas. Dios mío. Vamos al chat. Uy, en el chat no hay ninguna pregunta. No sé si se han ido a tomar café, creo. Están almorzando, creo que algunos. A ver, buenas tardes con cada uno de ustedes, por favor. ¿Alguna pregunta con la corriente libertadora del sur? Les saluda Carmen de Jiménez, estamos llamando al Centro Sur de Scotia. En esta ocasión indicándole que mantenemos una alternativa de pago para usted. A ver, por favor, ¿alguna pregunta? A ver, aquí Gonzalo levantó la mano. Muy bien, Gonzalo, ahí tienes el micrófono. A ver, tarea sobre la clase. Eso está un poco ahora. Ya, de las dos clases habrá una tarea, si es que hay, ¿no? Comúnmente estamos tratando de que ya no hay tarea. Ahora, yo me recuerdo que anteriormente, espera, déjame ver un momento.